Vale, nos quedamos ayer en el Caminito del Mil por la 100, que hablaba de la uretritis de transmisión sexual. Hablando de infecciones por ahí abajo, Brucela una causa de orquiepididimitis, en este caso sin transmisión sexual. Hablando de orquitis, la maniobra de Pren, la suspensión testicular, servía tradicionalmente para diferenciar la orquitis de la torsión testicular. La orquitis mejoraba con la suspensión. 103. La trombosis venosa renal provoca varicocele, hablando de trastornos testiculares, si aparece en el riñón izquierdo. 104. La trombosis venosa renal, hablando de trombosis venosa renal, es una complicación frecuente del síndrome nefrótico, por ejemplo, por amiloidosis o por nefropatía membranosa. 105. Ante una nefropatía membranosa en un paciente fumador con anorexia y pérdida de peso, hay que pensar en su origen paraneoplásico. 106. Hablando de cuadros paraneoplásicos, la hiponatremia paraneoplásica suele deberse a secreción inadecuada de ADH, con reducción de la osmolaridad plasmática, aumento de la osmolaridad urinaria y de la natriuresis. 107. Si la hiponatremia, hablando de hiponatremia, se acompaña de hiperpotasemia y acidosis metabólica, hay que pensar en un hipomineralcorticismo. 108. Espironolactona también produce un hipomineralcorticismo porque es el diurético que puede dar lugar a antagonismo de la función de la aldosterona. 109. Hablando de espironolactona, la combinación de IECA o ARA2 con espironolactona en pacientes con insuficiencia cardíaca favorece la hiperpotasemia, por eso se suelen asociar diuréticos que bajen el potasio. 110. La hiperpotasemia da lugar a arritmia y ondas T picudas en el electrocardiograma. 111. La onda T elevada, hemos hablado antes de picuda, es la primera alteración que se produce ante un infarto transmural. Rápidamente se normaliza, no suele verse por ser demasiado precoz y se sigue de un ascenso del segmento ST, indicativo de lesión. 112. Ascenso del ST. Ante un síndrome coronario con ascenso del ST, la coronariografía y colocación de stent es la medida más beneficiosa a corto y largo plazo. Stent. 113. Los stent se pueden recubrir de sustancias antiproliferativas, como los taxanos. 114. Taxanos y platinos son los quimioterápicos sistémicos más empleados en el cáncer vesical, en el cáncer urotelial vesical. 115. En general, los tumores uroteliales suelen presentarse con hematuria macroscópica indolora. 116. Hablando de cáncer de riñón y de vías urinarias, la cirugía del adenocarcinoma renal no requiere confirmación anatomopatológica previa. 117. De cáncer renal, la elevación de transaminasa en el cáncer renal puede deberse a un cuadro paraneoplásico de origen autoinmune, como puede ser el síndrome de Stauffer, por ejemplo. Signo es paraneoplásico del cáncer renal. 118. También la policitemia es un signo paraneoplásico del cáncer renal. 119. Policitemia. La asociación de policitemia con eritropoyetina alta y tumor en fosa cerebral posterior significa que esa eritropoyetina tiene producción seguramente renal y eso nos hace pensar en una angiomatosis de von Hippel-Lindau, con el hemangioblastoma cerebeloso y con los quistes renales que pueden dar lugar a esa policitemia. 120. El hemangioblastoma cerebeloso se suele manifestar con ataxia. Signo de Romberg no es positivo porque el paciente tiene desequilibrio aunque no haya cerrado los ojos. 121. Signo de Romberg es positivo en la enfermedad de Meniere. 122. Enfermedad de Meniere. En ella suele haber una mayor pérdida auditiva en los tonos graves, a diferencia de otras sorderas neurosensoriales. 123. La enfermedad de Graves. Estamos hablando de tonos graves, pues Graves, una relación un poco pillada por pinza, es un hipertiroidismo de origen autoinmune que puede asociar oftalmopatía infiltrativa. Se puede tratar con antitiroideos, con radioyodo o con cirugía. La cirugía normalmente la reservamos para sospecha de cáncer o para bocios demasiado grandes. En general lo enfocamos con los antitiroideos o con el radioyodo. 124. Antitiroideo. Uno de los efectos secundarios más peligrosos es la granulocitosis. 125. Los pacientes con granulocitosis tienen riesgo de una neumonía necrotizante por aspergillus. 126. En el diagnóstico de la aspergilosis se usa el antígeno del galactomanano y en el tratamiento empleamos el voriconazol. 127. No es raro que en el tratamiento con voriconazol los pacientes experimenten fotopsias o flashes de luz. 128. Los flashes de luz os perseguirán cuando saquéis un pedazo de puesto en el MI, y los focos sobre vosotros.
129, y seréis fotosensibles, porque no habéis tomado el sol en los últimos meses. Y esa fotosensibilidad puede producirse también en la piel porfírica, en enfermos con porfiria cutánea tarda, porfiria variegata, coproporfiria, protoporfiria o porfiria de Gunther, entre otras, en donde no se da en la PAI o en la porfiria E2. 130. En la porfiria cutánea tarda se emplean las flebotomías para reducir la probabilidad de cirrosis hepática. 131. Las flebotomías evitan la sobrecarga de hierro, principal problema también en niños con talasemia que reciben transfusiones de repetición. 132. Talasemia. Las talasemias se reconocen en el frotis de sangre por microcitosis, dianocitosis y punteo basófilo. 133. Hablando de dianocitos, las lesiones cutáneas en diana son características del eritema multiforme, cuya forma grave es el síndrome de Stevens-Johnson. 134. La motrigina es un antiepiléptico cuyo principal efecto adverso cutáneo es precisamente el síndrome de Stevens-Johnson. 135. Hablando de epilepsias, la mioclónica juvenil se manifiesta por sacudidas, sobre todo en brazos, que muchas veces se presentan en las primeras horas de la mañana y se trata con valproico. 136. Uno de los principales efectos secundarios, mecanismos de acción, del valproico es actuar sobre los canales de sodio. 137. Sodio bajo en sangre y alto en orina con normalidad del volumen extracelular o casi normalidad, solo un poquitín alto, es compatible con un SIADG, un síndrome de secreción inadecuada de ADH. 138. El SIADG es la causa de hiponatremia, la neumonía por legionela. 139. Esta neumonía por legionela se suele asociar con diarrea, con ataxia, con confusión, con disartria, entre otras. 140. Confusión. Confusión también se produce al estudiar los antibióticos. Te confunde y te lía y ya lo mezclas todo. Y un GLACO menor de 8 al intentar memorizar las parasitosis, que ya es que no hay su prima que se entere. 141. Hablando de parasitosis, la ingesta de berros, con B, no con P, es un factor relacionado con colecistitis eosinófila por fasciola. 142. Igual que fasciola, Clonorchis es un trematodo relacionado con el colangiocarcinoma. En general, las trematodiasis se tratan con praziquantel. Hablando de cuantel, tendrán que ir al cuantel de la Guardia Civil, detenidos, quienes traten con beta bloqueantes a pacientes con asma grave. Está contraindicado. 144. Sin embargo, los beta bloqueantes son el mejor antianginoso en pacientes con angina crónica y estable. Hablando de angina, 145. En la angina crónica, con estenosis severa de un solo vaso, preferimos el stent al bypass aortocoronario, incluso aunque sean diabéticos. Los diabéticos vamos a preferir la cirugía cuando haya una situación fronteriza que no se sabe si es para el hemodinamista o para el cirujano en general. 146. También podemos tratar con stent las estenosis carotidias sintomáticas con más de un 70% de oclusión. 147. Estenosis carotidia. En ellas puede haber episodios de ceguera monocular transitoria, amaurosis fugax. 148. Ceguera monocular, pero si esa ceguera monocular se acompaña de anemia, pérdida de peso y gran aceleración de la VSG, entonces pensamos que se trata de una arteritis de la temporal. 149. En un temporal en alta mar te puede dar un golpe en la cabeza y sufrir un hematoma epidural, una relación un poco así medio traída regular. 150. Si después de ello, de ese golpe, tienes una midriasis unilateral, hay que pensar en una hernia de la parte media del lóbulo temporal, una hernia del uncus que provocará compresión mesencefálica y esa midriasis unilateral. Hasta aquí la tercera etapa del caminito del MIR. Ya llevamos 150 pasos dados.